El tema que vamos a desarrollar ahorita es el manejo de la osteoartritis. Escogimos este tema sobre todo porque es la principal causa de dolor que vemos en la consulta a los reumatólogos, es la forma articular más frecuente y que curiosamente pues ha tenido un desarrollo en la evaluación y la incorporación de guía en las guías de diferentes medicamentos que sobre todo nos podrían disminuir la morbilidad asociada a los tratamientos habituales. Podemos definir la enfermedad como una enfermedad donde hay una patología directamente relacionada con el cartílago y que por esa agresión que ocurre alrededor del cartílago vamos a tener diferentes cambios, sobre todo cambios a nivel de la membrana sinovial y además una respuesta en el hueso subcondral. Y que parece ser que, como pensábamos antes, es una condición que sí está relacionada también con la producción de algunos mediadores de la inflamación, inclusive interleuquinas. De hecho, hay medicamentos biológicos que también se han evaluado la posibilidad de la osteoartritis, pero como bien lo decía el doctor Vega, por ejemplo, los ingleses no han podido ubicar estos medicamentos en un contexto de una buena relación riesgo-costo-beneficio. Y que es una enfermedad que entonces vamos a poder diagnosticar de acuerdo a un grupo de síntomas clínicos y una cosa importante que es las manifestaciones radiológicas, que algunas pueden ser inclusive estar presentes antes de que el paciente tenga algunos síntomas. ¿Qué le ocurre al condrocito? Bueno, pues pueden existir diferentes elementos como ya les mencioné, inflamatorios, elementos mecánicos e inclusive una predisposición genética que hacen que ese condrocito pase a un estado catabólico, que él entre en un proceso de apoptosis y que se altere entonces también las características de la matriz extracelular, o sea, donde el condrocito vive. Y este factor genético es muy frecuente. De hecho, lo vemos en familias de mujeres con artrosis de manos y columna. Por eso yo siempre digo que cuando se van a casar, vean si la suegra tiene nódulos de Everdeen, si es esquizofrénica o si tiene varices, porque eso puede ser que se lo vayan a endosar. Entonces, siempre preguntamos qué música te gusta, qué comida te gusta. A mí también, y yo creo que hay que valorar otras cosas también importantes, que lo diga yo. Entonces el condrocito está sometido a un ataque inmunológico importantísimo y hay una cascada de mediadores que facilitan que es ese proceso que les mencionaba, que es la degradación de la matriz extracelular. Y a raíz de ese proceso, entonces, tenemos los cambios tanto en el hueso subcondral como en la membrana sinovial. De hecho, estos mecanismos inmunológicos e inflamatorios hacen que la membrana sinovial se vuelva una membrana sinovial proliferativa. Y muchas veces cuando vemos pacientes con osteoartritis y les hacemos un ultrasonido articular, vemos hipertrofia sinovial muy parecida a la de la artritis reumatoidea, que inclusive histológicamente es muy difícil de diferenciar. Y esto es interesante porque también ha ubicado medicamentos como los DIMAR como posible tratamiento para este tipo de enfermedades. Y además, pues la activación de la transformación del cartílago articular, la activación, perdón, del hueso subcondral, que es lo que nos va a explicar algunas de las manifestaciones tradicionales, como el famoso osteofito. Y aquí no tenemos más que decir que de verdad hay un ataque inflamatorio
significativo en la articulación artrósica. Lo que pasa es que, como pasa en la misma artritis reumatoidea, pues las dianas, los enemigos a los cuales hay que dispararle, son muchos y todavía no tenemos esos medicamentos que nos puedan ayudar a bloquear todo ese ataque inmunológico. Eso es como que el ejército, tratar de parar el ejército de la India, que estaba viendo que es uno de los ejércitos más grandes del mundo por la cantidad de soldados que tiene. Yo no sé qué va a hacer el señor Trump con todos esos pleitos que quiere tener. Y bueno, como les mencionaba, hay citoquinas involucradas en la proliferación sinovial. Algunas son las que vemos en la artritis reumatoidea. Sin embargo, sobre esto falta todavía mucha evidencia. Pero sí es claro que se involucran en la proliferación de la membrana sinovial y la degradación de la matriz extracelular, que es fundamental. Sí se ha visto que los niveles de pirofosfato y la proteína ultrasensible, curiosamente, podría ser un predictor de actividad en la osteoartritis, porque eso es otra cosa que nos falta en esta enfermedad. Así como en la artritis reumatoidea, la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva son marcadores hasta de pronóstico, en la osteoartritis no tenemos un marcador suficientemente fuerte como para definir que sea la enfermedad, cuando la enfermedad está activa o no, y nos tenemos que delimitar a elementos clínicos. Claro, por ejemplo, en nuestro caso, el ultrasonido articular, cuando un paciente tiene osteoartritis de rodilla y evidentemente vemos proliferación sinovial activa por Doppler o con derrame articular, pues nos ayuda a definir que ese paciente en ese momento tiene la fase itis de la enfermedad. Y aquí pues vemos el mecanismo por el cual en esta enfermedad pues se tiende a formar la manifestación radiológica clásica, que es el osteofito, y es lo que diferencia de la artritis reumatoidea. Hay una activación del osteoblasto y hay una inhibición del osteoclasto, y eso es lo que explica la proliferación ósea, la transformación ósea del cartílago articular, que da las manifestaciones inclusive clínicas, sobre todo en sitios donde pueda afectar. Por ejemplo, un osteofito anterior en una columna no genera mayor problema, pero en la parte posterior podría explicar un cuadro clínico inclusive similar al del dolor neuropático o una radiculopatía. Y este elemento sí me pareció importante porque la osteoartritis es una enfermedad evidentemente muy frecuente en el paciente obeso, y se ha visto que muchas de estas sustancias que se producen en la obesidad facilitan también ese fenómeno inflamatorio en la articulación, y sobre todo algunos hablan de que la grasa debajo del tendón rotuliano es un elemento que se correlaciona con la actividad de la enfermedad. Entonces ese es un elemento que también valoramos en los estudios por ultrasonido. Entonces hay cambios metabólicos, o la enfermedad metabólica, el síndrome metabólico es también un elemento, factor de riesgo en la evolución de estos pacientes. Y cuando tenemos una membrana sinovial alterada de un cartílago articular alterado, pues evidentemente el líquido sinovial, que es importantísimo para la protección del cartílago articular, se altera. Hay una gran producción de radicales de oxígeno que cambian las características de este líquido sinovial, sobre todo la viscoelasticidad. Y el líquido sinovial tiene otras funciones que son importantísimas y que cada vez se evalúan más, y que permiten también otras opciones terapéuticas, otras dianas terapéuticas en el manejo de esta enfermedad. De hecho, hay evidencia de que en los pacientes con osteoartritis con el tiempo tienen una marcada disminución de la producción, sobre todo del componente más importante del líquido sinovial, que es el ácido hialurónico.
y hay entonces una correlación entre niveles de ácido hialurónico y progresión de la enfermedad. Y esto también es interesante porque por mucho tiempo teníamos dudas, sobre todo en la utilización de estos fármacos en el manejo de esta enfermedad. Pero podría ser que habían explicaciones farmacológicas que nos decían por qué no eran superiores a placebo cuando las estábamos utilizando, sobre todo en la osteoartritis de rodilla. Entonces, pues una de las características importantes de la osteoartritis es que genera un modelo de dolor, el modelo de dolor articular, que puede tener un elemento inflamatorio o no. Entonces, el paciente puede por mucho tiempo estar asintomático, no hay una correlación entre el daño estructural y el dolor en esta enfermedad. Puede causarnos un dolor mecánico, o sea, un dolor relacionado con el uso de la articulación, pero también nos puede tener datos de un cuadro de dolor inflamatorio con rigidez en la mañana que podría confundirnos en algunos casos con la misma artritis reumatoidea. Y recientemente se empezó a describir el síndrome de dolor por sensibilización central, donde el paciente agredido por un cuadro de dolor articular empieza a activar centros talámicos que generan un dolor espontáneo que ya no es solo en la articulación, sino que pueden dar una tendencia a la generalización. Y posteriormente el paciente va a tener alteración funcional por el daño estructural. Entonces, ese es el cuadro clínico básico que es importante saber para poder ubicar cuando un paciente pues tiene esta enfermedad, y que evidentemente podemos verlas en dos fases distintas, en una fase de dolor mecánico y en una fase de dolor inflamatorio, pero como les digo, hay que también pensar que puede haber dolor generalizado. Entonces yo les pongo pues aquí un ejemplo, ¿verdad? Un paciente, el escenario que nosotros tenemos o que medimos en el Hospital Clínica Bíblica, de cuántos pacientes vemos y qué características tenemos. Y una cosa importante es que el reumatólogo ve enfermedad artrósica más temprana, por eso es que recurrimos más al tratamiento farmacológico, pero la cirugía pues es una muy buena indicación en el paciente con osteoartritis. Cuando el dolor no responde a todas las medidas tradicionales, pues una buena cirugía puede ayudar significativamente al paciente, y esto también es importante tenerlo claro, escogiendo bien al paciente. Entonces, vamos a la parte central del tema, las guías de manejo farmacológico que existen y hacer algún análisis de las modalidades terapéuticas. Es importante en esta enfermedad mejorar la calidad de vida, y evidentemente hay un deterioro significativo y es obvio por lo que ya hemos mencionado, la fisiopatología de la enfermedad y los cambios que se ven estructurales que son importantes. Esto aquí pues no se ve, ¿verdad? No se ve muy bien, pero lo que trata de definirnos es la posibilidad de éxito con las diferentes modalidades de tratamiento de acuerdo a diferentes grupos que han estudiado este tipo de enfermedad, básicamente Gaines, DIMARC o inclusive la glucosamina, el piascredine y la viscosuplementación. Y en algunos casos pues también ver que muchos de estos pacientes podría recurrirse a fases o ciclos de esteroides. Entonces, en ese entorno se ha desarrollado el manejo de esta enfermedad, teniendo en cuenta
que la osteoartritis es una enfermedad que también tiene un riesgo cardiovascular definido. O sea, no es una enfermedad que al no tener ese elemento inflamatorio tan marcado como la artritis reumatoidea o la espondiloartritis, sí tiene también un factor de riesgo importante que pueda tener un desenlace que sea negativo. O sea, no es una enfermedad sencillamente inocua. Esto es simplemente una comparación de lo que se puede hacer con los pacientes que tienen osteoartritis y sobre todo en el escenario de poder utilizar, por ejemplo, sustitutos del elemento más importante del líquido sinovial, que es el ácido hialurónico, que inclusive podría tener diferencias del mecanismo en el cual se produce el medicamento, que también es por metodología biotecnológica, o obtenerlo a través de la cresta de gallo como se usó inicialmente. Y curiosamente eso genera algunas diferencias en el resultado terapéutico. Ahorita vamos a profundizar un poco sobre eso. Los esteroides los utilizamos en esta enfermedad sobre todo cuando tenemos enfermedad localizada. Cuando hay derrame articular tendemos a drenar al paciente y poner una dosis de esteroides. Hay múltiples esteroides posibles para el uso de la infiltración en este tipo de pacientes. Sí me gustaría oír el comentario del doctor Vega alrededor de cuál esteroide le gusta más utilizar cuando se infiltra, no tanto por la marca, sino por el tipo de esteroides de efecto prolongado, esteroides de efecto intermedio y los posibles riesgos y características que se puede tener. Y estos son pues los efectos que podríamos ver cuando infiltramos un paciente con osteoartritis. Y hay un estudio que ya es viejito pero interesante, que es del año 85, inglés, que al doctor Manley le gustaba mucho comentarlo, y es que el 50% de las infiltraciones que se hacen no son intraarticulares. Entonces muchos de los efectos adversos de los esteroides infiltrados son porque el medicamento queda, por ejemplo, en el músculo. Y eso se ve mucho cuando infiltramos hombro. En mi caso, cuando uno va a infiltrar una patología artrósica en hombro o una tendinopatía, uso la guía del ultrasonido. En la rodilla la guía del ultrasonido es más difícil, pero bueno, con una buena técnica uno debe evitar eso para no generar este montón de efectos adversos que podría tener la infiltración. Sí hay que llamar la atención de que la infiltración no se debe satanizar, resuelve bastante bien, sobre todo cuando un paciente tiene una enfermedad muy localizada. Es mejor eso que exponerlo a un medicamento sistémico que sí podría generarle al paciente muchos efectos adversos a largo plazo. Una de las elementos interesantes y que ha cambiado recientemente es el concepto de la viscoinducción. Antes hablábamos de la viscosuplementación. Viscosuplementación era simplemente poner ácido hialurónico intraarticular. Ahora se habla de viscoinducción porque se define al ácido hialurónico como un fármaco y que tiene un receptor definido y que por la unión a ese receptor se pueden tener otros elementos secundarios que pueden mejorar las características de la membrana sinovial. Y esto es interesante porque evidentemente nos emociona, y a los que les gustan las mariposillas en el estómago,
pues a mí me gusta mucho esta enfermedad y por eso escogí yo también presentar el tema. La verdad es que en ese sí se me fue la mano. ¿Qué pasa con algunos analgésicos? Bueno, acetaminofén, las guías se define como medicamento de primera línea. El acetaminofén es superior a placebo en casi todos los estudios. Sin embargo, acetaminofén tiene un perfil de efectos adversos muy similar al de cualquier otro AINES. No es ese medicamento inocuo. De hecho, tiene un riesgo cardiovascular de más o menos un 21%. Y esto es importante porque los estudios clínicos de riesgo cardiovascular hechos, por ejemplo, el estudio MEDAL y el estudio Precision, hablan de riesgos muy parecidos. Y esto es porque cuando usamos acetaminofén para tratar la osteoartritis, realmente para lograr un efecto similar al de un AINES, hay que utilizar dosis muy altas. Y además de eso vamos a ver riesgo gastrointestinal, además de eso podríamos ver el riesgo hepático, y se ha visto que el uso de acetaminofén con un AINES, por ejemplo, que es una combinación que en algunos casos se recomendó, aumenta significativamente el riesgo renal y el riesgo intestinal. Entonces, a mí ya no me gusta usar acetaminofén junto con un AINES para tener un agonismo funcional. En ese caso, sería mejor utilizar acetaminofén con un opioide menor si tuvieran compatibilidad farmacológica. ¿Qué es eso? Bueno, que cuando el acetaminofén está en sangre, al mismo tiempo está en sangre el opioide, y eso solo se logra en asociación con el tramadol, porque la codeína no tiene una curva farmacocinética similar a la del acetaminofén, o sea que no se suman los efectos analgésicos. La INES bloquea ese fenómeno de sensibilización central que se ve sobre todo en la artrosis de rodilla, pero sí hay que hacer una selección en función de los riesgos. Y ya esta tablita que era muy utilizada, donde se hacían evaluaciones de combinación de riesgo cardiovascular y riesgo gastrointestinal, han cambiado inclusive las recomendaciones de los medicamentos, porque recientemente se sumó el riesgo intestinal y se habla que hasta un 70% de los pacientes podrían tenerlo. Entonces, los AINES son medicamentos que se usan en la osteoartritis, pero hay que tratar de usarlos por periodos cortos en la fase itis de la osteoartritis y realmente escoger el AINES de mayor eficacia, porque ese es el que me acorta el tiempo. Y ya no se habla tanto de escoger ese AINES que sea o COX-1 o COX-2. Y hay evaluaciones interesantes sobre el número necesario a tratar de los AINES. Hay AINES que tienen números necesarios a tratar para esta enfermedad de 1.2, 1.23 y 3 más o menos. El tramadol tiene un número necesario a tratar de 14, por eso el tramadol no es medicina de primera línea, sino un adyuvante. Y escoger un buen AINES que resuelva el problema rápido también nos evita pues el abandono, sobre todo por efectos adversos. Entonces, pues sí, el AINES es una alternativa y es muy útil, sobre todo en el ataque agudo de la enfermedad, así como lo usamos en el ataque agudo de la artritis reumatoidea. Luego se empezaron a hacer también estudios con otros medicamentos que podrían plantear el elemento de favorecer la producción de cartílago articular, que eso no se ha podido demostrar completamente, o que mejoran el ambiente del condrocito. El más famoso, el sulfato de glucosamina,
pero que por desgracia inicialmente estos medicamentos no tenían estudios muy congruentes en diseño. Entonces, los datos que podíamos tener para poder recomendarlos como medicamentos de primera línea eran pobres por mucho tiempo. Y ahora se ha sistematizado el uso de la evaluación de estos medicamentos. Por ejemplo, el grupo Cochrane ya empezó a hacer evaluaciones escogiendo mejor los estudios que se parecieran más para valorar si estos medicamentos pueden ser buenos ayudantes al manejo del dolor. Si no son medicamentos que tengan un control del dolor tan importante como el que tiene un AINES, pero sí suma el efecto en el sentido de que nos permite también ahorrar el AINES. Y podríamos pensar que sea un DIMAR, aunque en la práctica les decimos Sisamoas, ¿es, doctor? Siempre se me enreda a mí. La glucosamina y estos medicamentos, Sisamoas o Dimoas, que es pensar que son medicamentos similares a los DIMAR en la artritis reumatoidea. Ya hablamos de los esteroides intraarticulares y por eso pues había un flujograma de manejo donde definía que utilizar este acetaminofén, pero ya les mencioné que yo no es algo que haga de primera línea, tampoco uso de primera línea el opioide menor, sí lo uso como un buen adyuvante, porque también se ha visto que la mortalidad, sobre todo en adultos mayores, en pacientes que usan opioides menores, es tan alta como la mortalidad de los pacientes que toman AINES. Entonces, porque hay otros elementos, por ejemplo, riesgo de caídas y fracturas por efectos de somnolencia en este grupo etario. Sin embargo, no dejan de ser útiles, pero hay pacientes que evidentemente, sobre todo los que tienen alto riesgo cardiovascular y alto riesgo gastrointestinal, que estos medicamentos entonces sí se ponen como medicamentos bastante importantes, aunque sí también a veces la tolerancia gastrointestinal hay que tomarla en cuenta. Esta es otra de las guías donde les mencionaba acetaminofén, pero sí define, de acuerdo a los riesgos, incluye ya la viscoinducción junto con el manejo de antiinflamatorios. O sea, que hay pacientes que no van a poder recibir este tipo de medicamentos, pero sí podríamos rescatarlos antes de la cirugía con este tipo de medicaciones. Inclusive el Colegio Americano de Ortopedia reconoce ya que la viscoinducción es una medida útil en el paciente que no quiera o no pueda operarse. Entonces, por eso lo hemos utilizado con alguna frecuencia. Esa es la recomendación de los ortopedistas. Entonces, hablemos un poquito de eso ya para ir cerrando, ¿verdad? El líquido sinovial, evidentemente lo produce la membrana sinovial, hay una recirculación del líquido sinovial y esto es importante porque tiene una vida media en la articulación de más o menos 20 horas. No solo es un lubricante, es un emoliente, elimina dendritos en la articulación y por eso protege del daño articular. Y como les mencionaba, el principal componente es el ácido hialurónico. Estas son las características que les mencionaba del líquido sinovial. Por ejemplo, en irregularidades del cartílago sella esos espacios para que no haya más lesión. Inclusive funciona como un refrigerante para evitar el daño articular. Absorbe cargas, eso es fundamental. Y este elemento que se describe posteriormente, tiene un efecto antiinflamatorio porque bloquea algunos de radicales libres. Y además de eso, desensibiliza receptores del dolor.
Entonces, el paciente con osteoartritis, las características de viscoelasticidad del líquido sinovial se pierden y la viscosuplementación lo que trataba era de recuperar esas características de viscoelasticidad, pero después también se buscó que tratar de tener los efectos antiinflamatorios, inmunomoduladores que podría tener el ácido hialurónico. Y hay cosas que son interesantes, las características del líquido sinovial del normal versus el artrósico. El principal cambio está dado por la cantidad de ácido hialurónico y las unidades de polisacáridos del ácido hialurónico. Por eso es que no es simplemente poner cualquier ácido hialurónico, sino tener uno que se tienda a mejorar estos dos elementos. Esto es lo que condicionaría pasar de la viscosuplementación a la viscoinducción, las características del tamaño del ácido hialurónico. Entonces, el ácido hialurónico evidentemente es fundamental. Hay un receptor que es el CD44, que es un replicador. Él lee el ácido hialurónico que tenga enfrente y lo replica. Si uno tiene una articulación artrósica, lo que va a ocurrir es que va a replicar ácidos hialurónicos o líquidos sinoviales de mala calidad. Por eso es importante en el manejo de la viscosuplementación retirar el ácido hialurónico malo, por decirlo así, y poner un ácido hialurónico de buenas características para que el receptor CD44 lo replique. Y ese proceso de replicación, esa función biológica, puede durar hasta 1 año. Realmente, cuando uno pone ácido hialurónico en una articulación, eso dura 6 horas. Y se absorbe y este proceso de replicación es la que se mantiene. Y no es ese ácido hialurónico que ponemos el que genera el efecto, simplemente estimuló la multiplicación de un buen ácido hialurónico. ¿Qué pasa con los silanos, por ejemplo? Los silanos realmente es una combinación de 2 tipos de moléculas, una más soluble que otra, es de gran peso molecular y a este pobre receptor le cuesta mucho replicar esa cadena. Entonces, por eso los silanos sirven para viscosuplementación, pero no para viscoinducción. Pero tiene su papel, por ejemplo, en el manejo ortopédico, donde lo que se quiere es más el elemento lubricante y no el elemento farmacológico, que es el que nos interesa más a nosotros los reumatólogos cuando tenemos artrosis tempranas. Entonces, pues existen diferentes ácidos hialurónicos con diferentes pesos moleculares. Los ácidos hialurónicos de bajo peso molecular tienen la mayor capacidad de replicación y de viscoinducción, y los de alto peso molecular no. Eso no quiere decir que no se puedan usar, simplemente tienen indicaciones diferentes. Y están indicados para el manejo de la artrosis de rodilla, de cadera. ¿Qué pasó? Otro virus del doctor Monge. Bueno, para que no quede cortado, desarrollen la imaginación y vamos a terminar la conferencia a capela, como dicen. Y ahorita cambiamos de computadora. Entonces, tenemos ácidos hialurónicos, tenemos hilanos, entonces, de alto peso molecular, tenemos hialuronato sódico, que es el de bajo peso molecular y es el que genera la viscoinducción. Que pueden existir efectos adversos asociados a estos medicamentos, como cualquier infiltración, la infección es posible, ¿verdad? Y es operador dependiente, va a depender de las manitas nuestras, ¿verdad? Se hace con toda la técnica aséptica
Una cosa que olvidé decir es que la viscosuplementación también está indicada para tendinopatía, sobre todo la patología del manguito rotador, y como mencionaba ayer el doctor Díaz Coto, en aquel tendón roto, ponerle un esteroide está contraindicado, pero una buena alternativa es poder utilizar la viscosuplementación. Entonces, uno de los efectos adversos, pues como les mencionaba, es la infección. El otro posible efecto adverso es una reacción de hipersensibilidad, sobre todo cuando el ácido hialurónico no es un producto biotecnológico, sino extraído de la cresta de gallo. Eso lo vemos más con los hilanos. Puede haber una reacción hiperémica local que puede, tratarse fácilmente, ahí sí, utilizando un AINES y utilizando hielo, como los efectos adversos más frecuentes asociados a la viscosuplementación. Efectos sistémicos no hay, estos medicamentos no salen de la membrana sinovial, a no ser que la infiltración sea mal aplicada, y entonces lo que vayan a tener es un efecto local porque lo pongan en el músculo, y eso sí es doloroso, el paciente lo percibe fácilmente, entonces hay que estar muy bien entrenado en la técnica de aplicación de medicamentos intraarticulares. Inclusive eso hemos desarrollado por mucho tiempo algunos cursos de los puntos de acceso de las articulaciones, rodilla, cadera y hombros, y en este caso es importantísimo. El tiempo promedio de efecto de la viscosuplementación es más o menos 6 meses, algunos pueden llegar a durar 12 meses, sin embargo eso va a depender de las características del paciente. Por ejemplo, la obesidad, ya quiso. La próxima vez la charla de la chikungunya la dejamos de última, doctor. Como les mencionaba, la obesidad reduce el tiempo de efectividad de este medicamento, y yo lo veo mucho también en deportistas que tienen artrosis de rodillas severas y que necesitan seguir su trabajo, que es el fútbol, y realmente la viscosuplementación se acorta en su tiempo de eficacia porque definitivamente la rodilla no está hecha para jugar fútbol. Pero Entonces, bueno, nada más devolviéndonos rápidamente, estos son los diferentes tipos de ácido hialurónico que tenemos disponibles, las características que tienen, el peso molecular, para que ustedes puedan definir y saber cómo escoger. El ortopedista usa mucho el de alto peso molecular después de un proceso artroscópico, hacen limpieza artroscópica y ponen hilanos. Yo en mi caso tiendo a usar más de bajo peso molecular porque me interesa más y lo que les mencionaba, que es la visco inducción. Y entonces, bueno, esto era lo que les mencionaba, cuando se estimula el receptor CD44, no solo se replica el ácido hialurónico, sino que se controla la respuesta inflamatoria, muchos de los mediadores de la respuesta inflamatoria se controlan, y además se desensibilizan receptores del dolor a nivel articular. Y se ha visto también, esto se ha visto en estudios donde no solo se comprueba que mediante la viscoinducción se aumenta la cantidad de ácido hialurónico, sino que también el paciente empieza a desensibilizarse al dolor. Esto era lo que les mencionaba de los hilanos, que el hilano tiene 2 moléculas, el A y el B, solo el 20% se logra absorber de toda la dosis que ponemos, o sea,
el resto queda en la articulación, por eso es más lubricante que viscoinductor. Entonces, hay diferentes efectos que podemos utilizar de acuerdo al peso molecular del ácido hialurónico que pongamos, y estos son algunos de los estudios que hablan de la desensibilización al dolor cuando al paciente lo sometemos a un fenómeno de viscoinducción. Pero tal vez lo más importante es que estos medicamentos rescatan del uso recurrente y crónico de antiinflamatorios. O sea, podemos utilizar un antiinflamatorio y luego podemos ya ir reduciendo la dosis y eliminándolo con una medida de esta, sobre todo, como les mencionaba, en pacientes que tienen artrosis temprana. Y con respecto a la evidencia, cuando se hizo la evaluación con ácido hialurónico de alto peso molecular, el grupo Cochrane observó que no había una diferencia con placebo. Cuando se empezó ya a evaluar los diferentes ácidos hialurónicos de acuerdo a peso molecular, se empezó a observar que ahí sí había una diferencia con una capacidad analgésica parecida a la de un AINES, sin los efectos adversos de un antiinflamatorio. Entonces, esa es una de las utilidades que damos, sobre todo, como les digo, en pacientes con artrosis tempranos. No estoy diciendo con esto que no se usan los AINES. No todos los pacientes pueden recurrir a la viscoinducción por costo también, pero es otra de las herramientas que tenemos a la par de utilizar sulfato de glucosamina, por ejemplo, o estos derivados de soya y aguacate que también tenemos. Y también otro medicamento que se aprobó para el uso de la osteoartrosis es la duloxetina, sobre todo en esos pacientes que tienen síndrome de sensibilización al dolor. Entonces, en algunos casos, utilizar antidepresivos duales podría ser un elemento interesante. La desvelanfaxina ya también se está evaluando en ese contexto para tener una herramienta mayor para el manejo de esta enfermedad. Esto es simplemente estudios comparativos, pero lo que me interesa es que vean esta tabla de acuerdo a la severidad de la osteoartrosis es la probabilidad de éxito. O sea que artrosis muy severas, no nos pongamos a meter ácidos hialurónicos, porque realmente aquí tenemos que discutir y hablar con el paciente de que es mejor, se tiene mayor probabilidad de éxito con la cirugía. Y eso definitivamente yo estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que los ortopedistas todavía más que yo, ¿verdad? Nosotros hemos evaluado las viscoinducciones que hacemos en el Hospital Clínica Bíblica, y lo que hemos hecho es evaluaciones de la escala visual análoga del dolor, y sí hemos visto que con respecto al inicio y a la semana 4 ya vemos reducciones significativas de la escala visual análoga del dolor, y que además nos reduce en un 85% la necesidad de un AINES. Entonces, en general, pues, la fisiopatología de la osteoartritis ubica un grupo de medicamentos que todos pueden ser sinérgicos, todos son muy útiles, pero hay que saberlos utilizar, ¿verdad? Las fases agudas, fenómeno inflamatorio, los AINES. Definitivamente la condronutrición se empezó a ubicar, sobre todo cuando ya empezaron a hacer estudios más serios de mejor diseño, y igual pasó con la viscoinducción en el manejo de esta enfermedad. Entonces, eso es lo que les tenía el manejo de la osteoartritis. Yo les agradezco que hayan estado atentos. No sé si tienen alguna pregunta. Como ya hemos hablado de algunas enfermedades, inclusive cuando se habló de biológicos se tocó el elemento de la artritis reumatoidea. Cuando ahora hablamos de osteoartrosis, el doctor Contreras mencionó
el elemento de la gota. Yo les traje a esta señora, que inclusive fotogénica porque me permitió que apareciera así en la foto, ¿verdad? Entonces, no me va a cobrar los derechos de imagen, ¿verdad? Y ella dice que hace 2 años consultó por esa pelota, ahí en el codo. Ella era sana, 52 años, o sea, cuando tenía 50, tenía esa pelota. Y además decía que le dolían las manos. Un dolor, y ella definía que le dolía en todas las manos. Entonces, pasamos a la primera interrogante. Este es el mismo nódulo visto con otra toma, como dicen los de deportes, ¿verdad? Entonces, viene la primera pregunta. Cuando uno ve un paciente con un nódulo de ese tipo y dolor de manos, ¿qué se les viene a la mente? Alguien que me comente algo. Porque yo me imagino que ustedes esto les llega y ustedes se van a quedar callados y le van a decir, presidente, hasta luego. O sea, que algo se les vino a la mente. Nadie quiere dar así a priori, animarse a decir qué podría ser. Bueno, ¿cuántos se apuntan a que esta señora tenía gota? Bueno, 1, 2, 3, 4. ¿Una artritis psoriásica? ¿Cuántos se apuntan a una artritis psoriásica? Si yo les pongo solo ese codo y les digo que les duele la mano, ¿qué es lo siguiente que les gustaría hacer o preguntarme? ¿Cómo estaban las manos? Bueno, ya me enseñó las manos. Ese anillo dice que se le quedó ahí pegado. Inclusive el esposo en esa parte sí está contento. ¿Cómo ven esas manitas? Normales. ¿Cuántos las ven normales? Levanten la mano los que las ven normales. Véanse sus manitas. ¿Existirá engrosamiento aquí? ¿Ven algún cambio distal en estas manitas? Viendo un nódulo en el codo con inflamación, les enseñé solo una mano. Ahora sí, ¿cuántos de ustedes piensan que tiene artritis reumatoidea? Yo también, ¿verdad? No me va a quedar así como solo. Ok. Esta es una de todas las formas que hay, tal vez de la que más me gusta para llegar al diagnóstico de una posible enfermedad articular inflamatoria. Si uno exploraba estas manitas, solo en esa mano, esta paciente tenía más de 4 articulaciones, porque hay cambio proximal, interfalángicas proximales, no hay cambios distales. Ya eso es otra cosa, pero también inclusive por ultrasonido en muñeca vimos algún grado de actividad. Habían bastantes articulaciones inflamadas. Según este flujograma, pues ya solo por eso nuestra paciente se ganaría, ¿qué dice ahí? 2 puntos. Tiene 2 puntos. Esa es la otra manita. Ya no les tendría que preguntar si la ven hinchada. Y si tienen dudas, esa es la mía, esa es mi manita. Evidentemente esta paciente
tiene más de 10 articulaciones inflamadas. Entonces ya esa paciente realmente se ganó en la lotería de la artritis reumatoidea 5 puntos. Ahí está otra vez mi manita, qué bonita. El reloj también me gusta mucho, me lo regaló mi hija para celebrar mi 4º divorcio. Con esos datos, ¿qué creen ustedes o qué pensarían ustedes que faltaría demostrar? O ya tiene artritis y ahora sí va para donde el doctor Vega. Y el doctor Vega le va a dar la terapia combinada. Ya vimos que eso es importantísimo. ¿O le harían algo más? Laboratorios. ¿Cuáles? Factor reumatoideo, PCR, anti-CCP. Ven, y nos hicieron caso a la doctora Salazar. ¿Y el hemograma? Haría un hemograma. Si no, la doctora me llama y me regaña. Y me regañó por muchos años, casi por 15. Esta paciente, perdón, ahí se corrió, pero tiene una velocidad de sedimentación de 81. Entonces ahí se ganó otro puntito. Se supone que con 6 puntos ya se tiene artritis reumatoidea. Pero sería importante ver siempre el factor reumático ya. Ahora sí, diagnóstico de artritis reumatoidea. Tiene un hemograma normal, pero ¿por qué es importante hacer una vez un CCP y un factor reumático? El que me diga por qué, le regalo algo. Porque si va aumentando con el tiempo, usted sabe que la enfermedad va a ir progresando y si no aumenta, que se va controlando. Ok, Marlon plantea la tesis de que hay una correlación entre niveles de CCP o factor reumático y actividad de la enfermedad. ¿Qué piensa usted, doctor Vega? Sí, pero los pronósticos, si yo tengo definitivamente un PCC elevado, un factor reumatoide, vimos anteriormente, los factores reumatoides, es que la evolución es mucho más corta, entonces hay que ser más agresivo. Más sensato hacia la Exactamente. Sí, Marlon, no tanto el elemento de actividad, pero sí factor reumático positivo, CCP positivo, nos dice que es una artritis reumatoidea que hay que ser más agresivo. Pero ¿qué tenía esta paciente en la evaluación del examen físico que podría habernos dicho también que era una artritis de mal pronóstico? Nódulos. Bueno, no les puedo dar regalo a todos, ¿verdad? Va a tener que rifarlo. Evidentemente tiene nódulos reumatoideos y ya inclusive el conteo articular tan alto que tiene esta paciente define también el pronóstico. Ya ustedes lo dijeron, hemograma, hay que valorar el perfil lipídico, la función hepática. Bueno, vamos a tal vez por un regalo. ¿Por qué les hacemos función hepática? ¿Quién me dice? Levantando la mano. Nadie se anima a decir por qué. Cuando ya uno ve a un paciente con cara de membrana sinovial inflamada, vamos a usar medicamentos muchos que tienen metabolismo hepático. Y entonces es importante tener una función hepática, inclusive hay que estar haciéndola recurrentemente. Entonces me gané yo el premio en este caso. ¿Cuál es la enseñanza de este caso clínico?
yo pienso que la artritis reumatoidea evidentemente tiene un diagnóstico clínico importantísimo. Hay que siempre pensar que una mujer con dolor de manos hay que llegarle a un diagnóstico y no tener a esta paciente 2 años recibiendo indometacina. Porque eso es lo que le pasó a esta paciente. O sea, perdimos 2 años y se dice que más o menos el 70% de los pacientes al año ya tienen erosiones. Y ella no tiene erosiones, tiene demoliciones por ultrasonido. Entonces, hay que ser rápido en el diagnóstico en el paciente que tiene dolor de manos. Y vean que el flujograma no es un flujograma tan complicado como para dejar pasar una artritis reumatoidea. Entonces, eso era para que se relajaran, hablaran un poquito. Ya pude escuchar sus voces. ¿Alguien quiere hacer su comentario?